La disciplina del Señor, parte 2. Estamos basando este estudio en 1 Corintios 5:1. Vayan ahí por favor, que ahí nos hemos quedado de la semana antepasada. Hoy no les voy a tomar mucho tiempo, espero. La enseñanza de la primera parte de la disciplina del Señor hablamos de que el poder del Evangelio no era solamente en palabras, ¿verdad? Sino que había que vivir lo que se predica. Vivir lo que se predica. Y hay muchas razones, obviamente, para eso: el testimonio, el Evangelio, el poder de Dios. También dijimos que el ejemplo de eso era el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo. Eso el apóstol Pablo lo comparte en el capítulo 4, versículo 16. Por tanto os ruego que seáis seguidores de mí. Eso también lo menciona en 2 Timoteo 1:13. No, Primera de Corintios 4:16. El apóstol Pablo dice: por tanto os ruego que seáis seguidores de mí. ¿Por qué él decía eso? No solamente por lo que él predicaba, sino como él vivía, ¿correcto? Y en el 4:20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Eso significa que hay un cambio de vida. Y el apóstol Pablo nos exhorta y nos aconseja eso, precisamente para no recibir, ¿verdad?, la disciplina del Señor, porque él estaba seguro de que el hijo que se porta mal es disciplinado por su padre, ¿no? Entonces hay poder en vivir lo que uno predica. Hay poder en hablar una sana doctrina, pero hay que unirla con una vida basada en una sana doctrina. Nuestras palabras, nuestras acciones deben de estar siempre en proporción a la doctrina que nosotros predicamos y que se nos enseña. El Evangelio espera de nosotros que nosotros actuemos de acuerdo a lo que sabemos. El Señor espera de nosotros que nosotros actuemos de acuerdo a lo que sabemos. Es importante eso. ¿Siempre se puede? No, ¿verdad? Luchamos día a día con nuestras debilidades, con nuestra carne, en este cuerpo de muerte. Y el apóstol Pablo es consciente de eso también. En Gálatas él dice que el espíritu y la carne luchan entre sí, ¿verdad? Porque no se pueden poner de acuerdo. ¿Quieren leerlo? Gálatas 5 creo que es. Vamos a Gálatas un momentito. Y te voy a decir el capítulo, versículo. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. ¿Estamos ahí? El apóstol Pablo le escribe y dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no cumpliréis las concupiscencias de la carne. Porque la carne codicia contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, de manera que no podáis hacer lo que quisierais. Nosotros estamos conscientes de eso. El Evangelio nos habla de esa realidad en la cual nosotros vivimos. Por eso es que lo que vivimos en la carne lo vivimos por la fe del Hijo de Dios, sin condenarnos, ¿verdad? Pero siempre con la actitud correcta en cuanto a los deseos engañosos de la carne. Vea Romanos también un momentito, por favor, donde el apóstol Pablo menciona esta realidad. Romanos 7, si no me equivoco. Vamos a leer del 7:15, por favor. 7:15. Dice: porque lo que hago no lo apruebo,
pues lo que quiero, ¿esto qué? No hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. ¿De qué está hablando? De esa lucha, ¿verdad? Carne, espíritu. Hay algunos teólogos, estudiosos de la Biblia, que dicen que ahí está hablando cuando el apóstol Pablo no estaba convertido todavía. Esa es la condición de la persona no convertida. Pero en Gálatas no nos da esa enseñanza. El apóstol Pablo está hablando a una iglesia ya convertida a Cristo Jesús. Y sin embargo les dice, entended que la carne y el espíritu van en contra de sí mismos, ¿no? Entre ellos. Dice, por lo que hago, no lo apruebo, pues lo que quiero, esto no hago, antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, consiento que la ley es buena. ¿Por qué? Porque la ley nos manda a hacer algo correcto, pero nos condena porque la carne no lo puede hacer. De manera que ya no obro yo aquello, sino el pecado que mora ¿dónde? En mí. Nosotros andamos esta condición constante de una lucha que se manifiesta de diferentes maneras. Lo único que nos puede resguardar en nuestra vida es la función de la palabra en nuestro espíritu renovado. Dice, porque yo sé que en mí es a saber, ¿dónde? En mi carne no mora cosa buena, porque tengo el querer. ¿Por qué tiene el querer? Por el espíritu ya vivificado en él, por ese nuevo hombre creado según Dios. Mas obrar lo bueno no lo alcanzo, porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Esta es una condición. El apóstol Pablo obviamente no está diciendo que él nunca pudo hacer nada bueno. Él hizo muchísimas cosas buenas, pero esa es la lucha del creyente con su carne, Tenemos que luchar por eso, claro, para evitarnos la disciplina del Señor. Es como todo niño, ¿verdad? Cuando el niño está creciendo, tú lo tienes que disciplinar. Es más, a mí me molesta los papás que no disciplinan. Me molesta muchísimo, porque lo interpreto como que no ama a su hijo. Porque si lo amara, lo disciplina. Porque quiere formarlo, ¿no? Quiere ayudarlo, quiere dejarle saber qué es bueno y qué es malo. Tienes que disciplinar. Evadir esa responsabilidad es una irresponsabilidad. Vete ahí mismo al capítulo 8 de Romanos, por favor. Y aquí te vuelve a dar razones. Ahí mismo en el 8.1. Dice, así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué hacía esa ley? Nos condenaba, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. Esa era la ley del pecado y de la muerte. El ser humano pecaba y el pago era ¿qué? Muerte. Pero en Cristo Jesús somos librados de esa ley por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Versículo 3. Porque lo que era ¿qué cosa? Imposible a la ley en cuanto era débil por la carne. Bendecidos. Es una lucha constante, ¿verdad? Se manifiesta de diferentes maneras. Dice Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne ¿de qué? De pecado. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo anduvo en una carne en semejanza ¿de qué? De pecado, porque dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Tenía que vencer, ¿verdad? Ese pecado. Y por el pecado, ¿qué hizo? Condenó al pecado en la carne. ¿Para qué lo condenó? Para que no nos condenase a nosotros. ¿Cómo lo condenó? Clavando su cuerpo en la cruz, pagando todas esas actas que estaban en contra nuestra, como dice Colosenses, ¿verdad? Todas esas actas que estaban en contra nuestra.
Vamos a regresar a Corintios, por favor, 1 Corintios 5. Por lo menos que se disciplinaran a los hijos, aún en ignorancia de una sana doctrina. Sí, como moralmente, claro, cívica, como le porque la ley está hecha para eso. El policía está hecho para traer orden a la sociedad. La ley es hecha para eso, para corregir a la sociedad. Y hay reglas, ¿no? Hay reglas. Lo que sucede es que muchas veces no se aplican o no se enseñan esas reglas o no hay tiempo para enseñar las reglas, etc. 1 Corintios 5:1, por favor. Nosotros leímos la semana antepasada de que el problema de la disciplina aquí era una persona, ¿verdad? Un individuo, un varón, que estaba teniendo relaciones íntimas con su madrastra. También dijimos y aprendimos de que esa relación era ilegal, obviamente en la ley de Dios, en la ley de Moisés, y también en la ley romana, ¿no? Es por eso que aquí dice que aún no se nombra entre los gentiles. Dice, se oye por todas partes que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la esposa de su padre. ¿Por qué no se nombraba? Porque era ilegal, porque no se permitía bajo la ley romana. No quiere decir que no se hacía en Corintios, porque ahí lo que había era una corrupción horrible, pero algunos gentiles se escandalizaron por lo que estaba sucediendo en la iglesia. Tal vez no tanto por el acto en sí, sino dónde estaba sucediendo, que estaba sucediendo en la iglesia del Señor. Dice, vosotros estáis hinchados. Nosotros dijimos que hinchado significa ¿qué cosa? Envanecido. Sí, envanecido. Soberbia, vanagloria. Vosotros estáis hinchados, tenéis vanagloria, estáis soberbios. ¿Por qué? Porque no reconocían el problema. Dice, y no tuvisteis antes luto o lamento. No se entristeció el corazón de esta gente, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que hizo tal obra. Vamos a entender un poquito más ese quitar de en medio. Dice, porque yo ciertamente como ausente en cuerpo, mas presente en espíritu, ya he juzgado como presente aquel que esto así ha cometido. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, eso es autoridad apostólica, ¿verdad? Congregados vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Dijimos que ibas a poner entre paréntesis así, ahí en Satanás, al sistema del mundo, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿Qué es jactancia, bendecido? Jactancia es como orgullecerse de algo, ¿no? Jactancia, creerse por algo. Y esta gente estaban en tremendo problema y estaban siendo jactanciosos. No es buena vuestra jactancia. Dice, ¿no sabéis que un poco de levadura toda la masa se leuda? Aquí hay varias cositas que yo quiero compartir contigo. Y te voy a dar mi opinión al respecto, ¿no? Lo he leído. Quiero recordar siempre de que esto fue una carta escrita, como te lo he explicado muchas veces, a una congregación. Y entonces tenemos que asumir que esas personas cogieron esa carta y la entendieron, ¿correcto? O sea, este asunto de estar codificando la Biblia es una bobería. Entendemos que tenemos que aplicar las leyes de la hermenéutica, el cuándo, el dónde, el por qué, motivo, a quiénes. Todo eso es esencial e importante. Pero más importante aún es recordar de que es una carta. Y tenemos que ir siguiendo el contexto de lo que el apóstol Pablo está escribiendo, o de cualquier escritor, obviamente. Entonces, vamos a identificar aquí quién es la levadura. Porque de momento el apóstol Pablo está hablando de un asunto de disciplina del Señor y te menciona la levadura. Entonces vamos a ver quién es la levadura.
Mira. En el verso 1 dice: tanto que alguno, ese alguno es la levadura. Esa persona que estaba en desobediencia a la palabra y a la iglesia es la levadura. En el versículo 5 dice: el tal sea entregado. Ese tal es la levadura. En otras palabras, si lees el versículo 6, no es buena vuestra jactancia, no sabéis que con un poco de levadura toda la masa se leuda. Esa levadura en esa congregación era este hombre. Pero no solamente era la levadura de la congregación, era la levadura de él mismo. Él estaba dejando leudar su misma carne más de lo que ya estaba dañada. Claro, su carne estaba siendo fermentada con la levadura. ¿Qué es levadura? Vamos a parar. ¿Qué es levadura? Es un tipo de hongo. Después de que se fermenta, comienza a convertirse en un hongo. Es algo que se descompone, descomposición, mediante la fermentación. Es una descomposición mediante la fermentación. Un tipo de hongo, algo que comienza a dañar. Eso es levadura. Entonces esta levadura iba creciendo en él mismo porque él no se estaba corrigiendo. Esa levadura estaba corrompiendo más su carne, o sea que podía empeorar el hombre. Podía empeorar. Entonces pon en tus notas, ¿dónde estaba esa levadura en este creyente? Y la respuesta es en su carne. ¿Dónde estaba la levadura que se refiere al apóstol Pablo ahí? En el creyente, en su carne. Por eso es que el apóstol Pablo, en el versículo 5, léelo por favor, dice: el tal sea entregado a Satanás, ¿para qué? La destrucción de la carne. Porque ahí estaba creciendo esa levadura, se estaba fermentando, se estaba dañando más, estaba hinchado, estaba jactancioso. Y esa actitud rebelde, pecaminosa, era el principio tal vez de una actitud totalmente desequilibrada y fuera de control. Entonces tenemos que saber cuál era entonces la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Tenemos que pensar entonces que la levadura, el apóstol Pablo está diciendo que la levadura afecta a la masa. Sabemos que la levadura estaba donde, en su carne. La carne, la congregación. La iglesia, en otras palabras. Porque esa levadura afectó su carne, ¿correcto? Estaba corrompido. Es más, cuando el apóstol Pablo le dice: estáis jactanciosos, jactarse es carne, hinchados es carne, soberbios es carne. Y entonces el apóstol Pablo dice: mira, antes de que esa levadura que este creyente está dejando crecer en su masa, en su carne, antes de que contamine la otra masa de la cual todos estamos hechos, como cuerpo de Cristo, ¿no?
Antes de eso, mira, mejor entréguelo al sistema del mundo para que esa carne, esa masa fuese ¿qué? Destruida. Porque eso es la disciplina del Señor. Y estamos hablando de un creyente, ¿no? Pero nos pasa a todos, ¿no? Todos tenemos que luchar con todos estos conflictos de nuestra carne. Por eso es que no hay que dejar que, ¿qué cosa? Que crezca esto en nosotros, bendecido, esa levadura. Si dejamos un poquitico, comienza a fermentarse. Para que algo se fermente, tiene que permanecer en un solo lugar. Tiene que ser constante y comienza a fermentarse, ¿correcto? Comienza a crear un hongo y nos comienza a afectar. Pongámoslo en términos sencillos, todo lo que va en contra de la sana doctrina puede ser una levadura. Y nos va afectando, ¿no? Tú tienes que estar en la sana doctrina para poder lidiar con los deseos engañosos de la carne. ¿Por qué? Porque si no estás en la sana doctrina, entonces tienes que lidiar con dos cosas. Con los deseos engañosos de la carne y con la condenación. Porque si no sabes que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, entonces tienes que lidiar con las debilidades de la carne, que no puedes combatir con ellas porque no estás en la sana doctrina, y encima de eso, con ese sentimiento de condenación en tu conciencia, porque no estás en la sana doctrina, no estás en la gracia. Entonces, ¿qué comienzas a hacer? Un montón de obras, y crece la hipocresía en la iglesia, un montón de cosas. Los chismes, etcétera. Las pretensiones, ¿no? Las pretensiones. Entonces, dijimos que la masa era la carne del creyente y la congregación, porque puedes contaminar también a los que te rodean. Claro. Vamos a leer el 6 otra vez, por favor. No es buena vuestra jactancia, dice él. ¿No sabéis que con un poco de levadura toda la masa se leuda? Limpiad, pues, la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Ahí se está haciendo referencia a cómo lo limpian. Bueno, el versículo dice, entregarlo al sistema del mundo para la destrucción de la carne. Limpia esa levadura. Destruye esa carne. Disciplina a esta persona que tal cosa está haciendo. ¿Por qué tiene que ser así, bendecidos? En mi humilde opinión, porque tiene que tener sentido lo que él está escribiendo y el contexto de lo que él está hablando. Si la levadura es algo que corrompe, que es un hongo, que es una descomposición mediante a una fermentación, tiene que estar hablando de eso. Dice, limpia pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois, ¿sin qué? Sin levadura. ¿Por qué dice el apóstol Pablo eso? Porque tu carne no afecta a tu espíritu y tu espíritu no santifica tu carne. En otras palabras, las debilidades que nosotros tenemos en la carne no contaminan tu espíritu, porque de otra manera no hubiera dicho lo que dice en el versículo 5. El tal sea entregado al sistema del mundo para la destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Limpia pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura. Como sois sin levadura. Porque ya somos sin levadura. Porque tenemos un nuevo hombre creado según Dios. Ese hombre resucitado en nosotros. Vamos a Efesios un momentito, por favor. Efesios 4:24. Es importante hacer esta distinción. Efesios 4:24. Quita la levadura, claro. Entrégalo al sistema del mundo, entrégalo a Satanás para la destrucción de su carne. Ahí es donde le está diciendo, sal de esa levadura, sácala. 4:24. Para que quede, dice, lo que realmente vosotros sois, sin levadura. Hemos dicho en ocasiones anteriores de que el apóstol Pablo siempre exhorta
confirman en la fe, ¿no? Él exhorta y te confirma en la fe. Nunca condena. Nunca te condena. Dice, y vestíos del hombre ¿qué? Nuevo. Te recuerdo lo que acabamos de leer. Dice, limpia pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin qué, sin levadura. ¿Por qué somos sin levadura en el espíritu? Porque somos creados en un nuevo hombre. Dice, y vestidos del hombre nuevo que es creado conforme a Dios en justicia, en santidad de verdad. Eso somos nosotros en el espíritu. Tenemos un nuevo hombre creado según Dios. Ve a Colosenses 3:1 creo que es, Colosenses 3:1. En otra parte también él dice que el tabernáculo exterior se va, ¿qué cosa? Se va dañando, ¿no? Pero el interior se renueva día a día. Ahí te está dando dos: tu parte carnal, tu parte espiritual. Colosenses 3. ¿Estamos ahí? Dice, pues si habéis resucitado con Cristo. ¿Si habéis qué? Ese es el nuevo hombre, creado según Dios. ¿Ese nuevo hombre creado según Dios puede volver a morir? No puede. No puede. Pero resucitó en un cuerpo de desobediencia, de muerte. Que si nosotros lo dejamos que la levadura nos comience a afectar y afectar y afectar, se va a corromper y puede que el Señor tenga que separar esa levadura de ese nuevo hombre creado según Dios, porque la masa se va a dañar. Dice, pues si habéis resucitado con Cristo, ese es el nuevo hombre, buscad las cosas que son de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned vuestro afecto en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando apareciere Cristo, que es nuestra vida, entonces vosotros también apareceréis con Él en gloria. Pero entonces, ¿qué dice después, bendecido? Él te confirma, te dice que ya estamos resucitados, pero te recuerda y nos recuerda que andamos en un cuerpo de debilidad. Dice, haced morir pues vuestros miembros que están sobre la tierra, tu carne, fornicación, inmundicia, afectos desordenados, mala conciencia, avaricia, la cual es idolatría. ¿Alguno de esos características no le estaban pasando a este señor en Corintios? Claro. Él no hizo morir esos deseos engañosos de sus miembros. Él estaba en fornicación, él estaba en inmundicia, él estaba en afectos desordenados. Versículo 6, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Eso puede ser disciplina. Ahí te está hablando de disciplina. Si estamos en desobediencia, ¿y qué pasa? Podemos ser entregados al sistema del mundo para separar la levadura del hombre nuevo, creado según Dios, para que ese espíritu sea que salvo, porque es salvo. Versículo 6, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también, ¿qué dice? Andabas en otro tiempo cuando vivíais en ellas, mas ahora, ¿qué dice? Dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, sucias palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado, ¿de qué? Del viejo hombre con sus hechos. Tú le das un chance, bendecido, a ese viejo hombre y creas una
conducta, un patrón degenerativo, malo, y comienza la levadura a crecer en este viejo hombre, en el cual todavía andamos, y nos podemos meter en graves problemas con nuestro papá Dios. Y viene la disciplina del Señor. La semana antepasada dijimos que la exhortación, ¿cuál era? Sencillamente conocer la sana doctrina, vivir lo que se predica, y así nos evitamos la disciplina del Señor. Además que el Señor no nos puso a este asunto. Él prefiere no tener que disciplinarnos. ¿Cuántos de nosotros preferimos no disciplinar a nuestros hijos? Todos. Porque si no los tienes que disciplinar, quiere decir que están haciendo ¿qué? Lo que tienen que hacer, lo correcto. Quiere decir que ya alcanzaron ¿qué cosa? Madurez. Dice el 9 otra vez: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del hombre viejo con sus hechos, y habiendo ¿qué cosa? Vestidos del nuevo, el cual es renovado en conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. ¿Cómo lo creó? A través del sacrificio de Cristo, ¿verdad? Cristo muere por nosotros, resucita, y por medio de la fe nosotros tenemos un nuevo hombre creado según Dios. Mira el 12. Vestidos pues como los escogidos de Dios, santos, amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad de mente, de mansedumbre, de longanimidad, soportando los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro, a la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros perdonad. Y sobre todas estas cosas vestidos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Mira el resultado: y la paz de Dios reina en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed ¿qué? Agradecidos. Agradecido, santo, qué hermoso Señor, te amo. Bendecido. Sí, sí. La levadura, el hombre creado según Dios. Hay que vivir de acuerdo al nuevo hombre. Hay que vivir y vestirnos como los escogidos de Dios. ¿Cómo? Santos, amables, de entrañas de misericordia, benignidad, humildad, de mente, mansedumbre, longanimidad, soportando los unos a los otros. Hay un montón ahí de filósofos hoy en día que te dicen, mira, si esa compañía que tú tienes, lo único que hace es tóxica, le dicen, tóxica. Rechace, no le vuelvas a llamar, no le hables. Esa es la mentalidad del mundo hoy en día, bendecido. Pero el Evangelio te dice, soportaos los unos a los otros. Dice, no puede uno esconder una luz debajo de la mesa. Hay que ponerla donde encima de la mesa, para que alumbre a todos los hombres. Pero eso lo podemos hacer solamente con el conocimiento de la gracia. Solamente. Regresamos a 1 Corintios, por favor. Vamos a continuar en el 7. 5-7, y vamos a tratar de terminar completo el capítulo 5. Entonces vamos a entender ahora este asunto de la levadura, porque el apóstol Pablo aquí menciona la Pascua, y es algo muy interesante que lo mencione. Dice el 7, limpiad pues la vieja levadura. Ya sabemos que él está diciendo, mira, entrégalo al sistema del mundo, a Satanás, para la destrucción de la carne. Ahí ellos están limpiándose de esa vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, es sacrificada por nosotros. Ahí te está diciendo el único por qué nosotros somos sin levadura, por el sacrificio de Cristo. ¿Cuál es el equivalente de Pascua? Sacrificio, ¿correcto? En la Pascua, ¿qué se hacía cuando fueron libertados de Egipto? Mataron a un cordero, ¿no? Y por la sangre de ese cordero que untaron y pusieron en las puertas, el ángel de la muerte, ¿qué hizo? Pasó de largo. Y coincide con el versículo 5, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Cómo eso es posible? Si este hombre estaba en pecado, por la Pascua que fue ya sacrificada por nosotros.
Una licencia para pecar, yo no lo creo. Porque eso, después de leerlo, lo menos que uno quiere es andar en pecado. Lo menos que uno quiere es andar en pecado. Porque aquí vemos que la disciplina del Señor es fuertísima. Fuertísima. Puede llegar hasta la muerte. Este hombre casi lo lleva a la muerte. Dice, como soy sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, es sacrificada por nosotros. Así que hagamos la fiesta no en la vieja levadura. ¿Cuál es la levadura? La carne corrompida, ¿no? La carne corrupta. Dice, así que no hagamos la fiesta no en la vieja levadura. ¿Qué es eso? En jactancia y carnalidad. Ponlo en tus notas. Jactancia y carnalidad. Esa primera expresión del versículo 8. Dice, así que hagamos la fiesta no en la vieja levadura, no en la jactancia ni en la carnalidad. Jactancia y carnalidad. ¿Por qué estaban haciendo fiestas ellos? Porque estaban jactanciosos, estaban hinchados, estaban envanecidos. ¿En qué? ¿En lo bueno? No, de algo malo. Entonces ahí se está refiriendo a la jactancia, a la soberbia de la carnalidad. Estaban celebrando algo malo. No hagan fiesta de eso, dice el apóstol Pablo. No se jacten de eso. No se envanezcan de la carnalidad que están permitiendo que ese hermano cometa. Dice, así que hagamos fiesta no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad. ¿Acaso no era malicia y maldad lo que este hombre estaba haciendo? Versículo 8 otra vez. Dice, así que hagamos la fiesta no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad. Recordamos el contexto, lo que él estaba haciendo, ese hombre malo. Sino en panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. En la parte espiritual, bendecido, en lo espiritual, en el hombre nuevo. Gocémonos en eso, hagamos fiesta de eso. No de malicia y maldad, sino de ese hombre nuevo creado según Dios. 9. Os he escrito en otra carta, esa carta nosotros no la tenemos, esa carta falta del apóstol Pablo, que no os acompañéis con los fornicarios. O sea que en esa carta él les dijo que no se acompañaran de fornicarios. Dice, mas no del todo con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, idólatras, de otra manera o de otra suerte, os sería menester o necesario salir del mundo. Mas ahora os escribo, en esta carta, en la anterior les dijo que no se juntaran con los avaros, con los ladrones, fornicarios, pero también les puso que sería necesario salir del mundo. En esta carta les aclara y les dice, mas ahora os he escrito que no os acompañéis. Si alguno llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun que comáis. ¿Por qué? Porque la masa también es la congregación, es la iglesia. Entonces la levadura de ese llamado hermano puede también, ¿qué cosa? Corromper, bendecido. Ahí está claro, ¿no? Conclusión, bendecido, con esta segunda parte de la disciplina del Señor. Andemos por la sombrita, ¿no? Sí. Y hay que portarse bien y hay que crecer en la gracia del Señor. Esa es la clave. La clave es vivir por el Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es fundamental en nuestras conciencias. Pero también tenemos que darnos cuenta que tenemos que crecer, ¿verdad? Cada día más en el conocimiento de la gracia del Señor. Tenemos que hacerlo, porque eso es lo que nos ayuda a confrontar los deseos engañosos de la carne. El poder vivir lo que se predica, bendecido. Ese es el poder de Dios, vivir lo que se predica, porque el Evangelio transforma nuestras vidas, ¿correcto? Ha transformado la vida de nosotros, ¿no? Pero comenzó ¿por dónde? Por la mente. Fuimos transformados primero con la doctrina que teníamos en la cabeza. Nos la quitaron y nos pusieron la sana doctrina. Y ahora entonces nosotros vivimos de acuerdo a eso. Y nos vestimos del nuevo hombre creado según Dios. Amén. Preguntas, comentarios.
¿Alguna aclaración necesaria? ¿Estamos listos? ¿Estamos bien? ¿Me di a entender? Gloria al Señor. Gracias y paz a vosotros entonces.